Halle fracción molar, fracción másica, presión parcial, masa molecular promedio y densidad de la mezcla de aire con humedad de 1.5% molar a 55 grados Fahrenheit sobre el nivel del mar. Lo primero que debemos hallar será la fracción molar. De acuerdo a los datos del enunciado, fracción molar se representa como una Y. Los datos que nos dan es un aire con humedad, es decir, un porcentaje de agua del 1.5% molar. Nos dicen que la temperatura de ese aire es de 55 grados Fahrenheit y nos están diciendo que está sobre el nivel del mar, es decir, que la presión atmosférica equivale a una atmósfera. Para hallar la fracción molar, primero debemos tener en cuenta que no es aire puro, sino tiene un porcentaje de humedad de 1.5%. Entonces, sabiendo que el aire puro se conforma de oxígeno y nitrógeno, ambos diatómicos porque son gases, y su porcentaje molar de estos en el aire puro es del 21% para el oxígeno y del 79% para el nitrógeno, aquí nos daría el 100%, por lo cual tenemos que restarle el porcentaje de humedad, el porcentaje de agua. Entonces a ese 100% le vamos a restar el 1.5% de humedad y esto nos va a dar 98.5%, y este será nuestro 100% para hallar los nuevos porcentajes del oxígeno y del nitrógeno. Entonces vamos a anotar por acá los datos que vamos a hallar. Por aquí va a ir el porcentaje molar. Este va a quedar intacto, el del agua, que ya sabemos que es de 1.5%. Debemos hallar los otros dos de tal forma que la sumatoria de los tres nos dé el 100%. Entonces miramos que para hallar el del oxígeno, vamos a hallarlo por acá, sería, es decir, hay que sacar el 21%, pero expresado en decimal, que quedaría 0.21 del 98.5%, y para el nitrógeno hay que sacarle el 79% de 98.5%. Entonces esto nos va a quedar 0.21 por 98.5. Vamos a dejarlo con un decimal. Esto nos va a dar 20.7% molar para el oxígeno diatómico en un aire con una humedad de 1.5%. Este se podría hallar 1 menos la sumatoria de estos dos, o se podría hallar de esta forma. Vamos a hacerlo de ambas maneras. Nos quedaría 0.79 por 98.5, que nos da 77.8, y si hiciéramos la sumatoria de 20.7 más 1.5 nos da 22.2, y tomamos 100 menos ese resultado, que nos da 77.8. 1 menos la sumatoria del porcentaje molar del oxígeno y el agua. Ya sabemos que esto nos da 77.8%. Al hacer la sumatoria de todos estos porcentajes molares nos da el 100%. Ahora sí podemos hallar la fracción molar, que simplemente es dividir esto en 100. Entonces nos va a quedar 20.7 dividido 100. Nos da una fracción molar para el oxígeno de 0.207. Ahora para el nitrógeno, 77.8 nos da 0.778. Y para la humedad, es decir, para el agua, nos va a quedar 0.015.
Recordemos que la fracción molar se expresa adimensionalmente. Luego nos están pidiendo hallar la presión parcial. La ecuación para presión parcial nos queda fracción molar multiplicado por la presión total. De acuerdo al enunciado, la presión total es la misma presión atmosférica sobre el nivel del mar, que corresponde a una atmósfera. Entonces vamos a hallarlo para el oxígeno, el nitrógeno y el contenido de humedad, que es el agua. Nuestra presión parcial nos va a quedar la fracción molar del oxígeno, que es 0.207, por la presión total, que es de una atmósfera. En este caso, como la presión es la misma total que la atmosférica, es 1, entonces nos va a dar los mismos datos que la fracción molar. Entonces nos queda 0.207, 0.778 y para el agua 0.015 atmósferas. Luego, con este dato, que ya lo hallamos presión parcial y fracción molar, procedemos a hallar la fracción másica. Para hallar la fracción másica, primero debemos hallar la masa molecular promedio, que es una M mayúscula con un gorrito arriba, y se debe multiplicar la fracción molar del compuesto X, por el peso molecular del compuesto X, y como son varios será una sumatoria. Entonces debemos hacerlo para el oxígeno, el nitrógeno y el agua. La masa molecular nos va a quedar, ya sabemos que la fracción molar en este caso corresponde al mismo valor de la presión parcial, nos queda 0.207 para el oxígeno por el peso molecular del oxígeno, que sabemos que tiene 2 átomos de oxígeno aquí, por 15.99 gramos sobre mol. Eso le sumamos ahora el del nitrógeno, que nos queda la fracción molar, que ya sabemos que es la misma presión parcial, 0.778, que multiplica a 2 veces, que tiene 2 átomos de nitrógeno, que vale 14 gramos sobre mol, y le sumamos el último, que es el del contenido de humedad, es decir, el del agua. La fracción molar del agua, que es 0.015, que multiplica al peso molecular del agua, que tenemos un átomo de oxígeno que vale 15.99 gramos sobre mol, más 2 de hidrógenos, que vale 1 gramo sobre mol. Haciendo la operación hallamos la masa molecular promedio. Entonces eso nos va a quedar 0.207, que multiplica a 2 por 15.99, más 0.778, que multiplica a 2 por 14, que nos da 28, y eso le sumamos 0.015, que multiplica a 2 por 1, que nos da 2, más 15.99, eso nos daría 17.99, y ahí tenemos la masa molecular promedio. Vamos a dejarla expresada con 2 decimales, nos queda 28.67 gramos sobre mol. Teniendo ya estos datos, sí podemos hallar ahora las fracciones másicas para el oxígeno, el nitrógeno y el agua. Oxígeno, nitrógeno y agua. Es simplemente tomar el dato que hallamos de fracción molar multiplicado por el peso molecular promedio dividido la masa molecular promedio. Entonces, para el oxígeno nos va a quedar tomar el dato de 0.207 por 2 por 15.99 dividido la masa molecular promedio, que nos dio 28.67. Nos queda una fracción másica de 0.231. Ahora, para el nitrógeno
Aquí va la fracción molar 0.778 por el peso molecular del nitrógeno, que sabemos que es 2 por 14, que nos da 28, dividido la masa molecular promedio, que es la misma, nos da 0.759. Y para no hallar la del agua, de la misma forma hacemos 1 menos la sumatoria de estos dos. Hacemos la sumatoria de estos dos y nos da 0.231 más 0.759, y eso nos da 0.99, es decir, 1 menos 0.99, que nos da una fracción másica del agua de 0.01. Si ven, es la más pequeña de todos los compuestos. Ya habiendo hallado toda la parte que nos pide en el enunciado, solo nos falta la densidad de mezcla. Tenemos densidad de mezcla, que tiene la siguiente ecuación. Entonces nos queda la presión, que es la presión atmosférica. Aquí nos queda la masa molecular promedio sobre la constante R por la temperatura. Hay que tener en cuenta que esta temperatura debe estar en Kelvin para que cumpla la cancelación de unidades con la constante R. Entonces vamos primero a pasar el dato de la temperatura que tenemos, que es de 55 grados Fahrenheit a Kelvin. Debemos tenerla en cuenta en la siguiente ecuación. Entonces vamos a hallar la temperatura en grados Fahrenheit, que es igual a 9/5 de la temperatura en grados centígrados más 32. De aquí vamos a despejar la de grados centígrados. Aquí nos queda 9/5 más 32 igual a la temperatura en grados Fahrenheit, que es 55. Aquí nos va a quedar 9/5 de la temperatura en grados Fahrenheit, 55 menos 32. Nos da 23. Aquí nos quedan 9/5 de la temperatura en grados Celsius igual a 23. Y la temperatura en grados Celsius será igual a 23, y esto que está multiplicando pasa a dividido 9/5. 23 dividido 9/5, eso nos da una temperatura en grados Celsius de 12.78 grados Celsius. Teniendo ya la temperatura en grados Celsius, vamos a aplicar la ecuación para pasarla a Kelvin, que es igual a la temperatura en grados Celsius más 273.15 como constante. Nos queda que la temperatura en grados Kelvin será igual a 12.78 más 273.15, y eso nos da 285.93 Kelvin. Procedemos entonces a reemplazar los datos para hallar la densidad de la mezcla. Nos queda que la presión atmosférica es de 1 atmósfera. Eso va multiplicado por la masa molecular promedio, que es de 28.67 gramos sobre mol. Todo esto va dividido R, que de acuerdo al enunciado es una constante que vale 0.082 atmósferas litros, aquí va litros, atmósferas por litro sobre mol Kelvin, y por último va multiplicado por la temperatura en Kelvin, que la acabamos de hallar, que es 285.93 Kelvin. Cancelamos unidades, Kelvin con Kelvin, mol con mol y atmósferas con atmósferas. Nos va a quedar una densidad con unidades de gramos sobre litro. Entonces nos va a quedar
28.67, 0.082 que multiplica 285.93. Eso nos da una densidad de mezcla de 1.223 gramos sobre litro.